está dirigido desde la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, y el cual, pues, tiene por objetivo general analizar el sector aeroportuario nacional, las inversiones que se están realizando, las inversiones futuras que se deberían de realizar para garantizar la operación en una etapa post-COVID-19, asimismo contar con un panorama del impacto en el sector y las proyecciones de la recuperación del mismo, tanto para la región centroamericana como para Guatemala en específico. ¿Qué es y qué es lo importante de este webinar que estamos desarrollando desde la agencia? Pues básicamente es el expertise que tenemos el día de hoy. Tenemos, pues, en este caso, un panel de mucho lujo. Estamos muy honrados desde la agencia de poder contar con el apoyo y los participantes que hoy nos acompañan para hablar del tema del estatus actual de los aeropuertos de Guatemala, los proyectos de inversión y la reactivación del sector. Contamos con la presencia del viceministro de Transporte, el licenciado Mariano Díaz, para hablar de los estatus de la situación del sector aeroportuario internacional y sus proyecciones para la región centroamericana y para Guatemala. Contamos con el apoyo de John Meister, que es economista de la IATA, y para hablarnos de los desafíos de la vuelta a la normalidad para el sector aeroportuario, mejores prácticas internacionales que se están aplicando y pueden generar la confianza del pasajero, a través de Shamala Duraguizman, experta en diseño aeroportuario de la firma Curry & Brown. Es decir, hoy sí contamos con una alta gama de expertos que nos van a venir a hablar de qué es, cómo se deben de tratar el tema aeroportuario, pero sobre todo, pues, este es un panel de discusión. Queremos de que todos se sientan cómodos, estamos hablando de cuáles son las proyecciones que vamos a estar viendo. Entendamos todos que cuando se habla de volver a la normalidad, esta nueva realidad nos trae nuevos desafíos, nos trae nuevos retos, y que todo no tiene que ser tomado para mal. Tenemos que aprender de todas estas situaciones y tenemos que poder potencializar las inversiones que se hacen en el país y sobre todo aprender de las experiencias internacionales. Entonces, ¿por qué hoy desde la agencia estamos propiciando esto? Recordemos que la Agencia Nacional de Alianzas propicia estos proyectos en los cuales podamos hablar de temas de transporte, infraestructura vial, energía, puertos, en este caso aeropuertos, edificación pública, porque es el mandato legal que se tiene para estructurar proyectos bajo el modelo de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, o conocidas como alianzas público-privadas. Dentro de esta gama, nosotros estamos estructurando el proyecto de modernización, seguridad y eficiencia del Aeropuerto Internacional La Aurora, y pues tenemos esta curiosidad que hoy vamos a aprender de los expertos, de qué va a pasar con las proyecciones, de qué va a pasar, cómo se van a comportar los aeropuertos del país, qué va a pasar con el sector aeroportuario, esos mitos y leyendas que se han hablado de que ahora ya los aviones van a tener en lugar de pasajeros, solo van a llevar carga, temas de este tipo, o los aeropuertos se van a tener que reconfigurar. Para todos los que son arquitectos o ingenieros saben de que diseñar aeropuertos es de lo más complejo, es como diseñar un hospital, pero entonces ahora van a cambiar los estándares. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Un tema muy importante a hablar es de que el sector de transporte aéreo en Guatemala, ¿qué es lo que representa y en qué contribuye? Pues ha contribuido significativamente en la economía guatemalteca. Para los que no lo saben, pues el 11% de las exportaciones como mínimo son por turismo. El 1% del PIB está sustentado del transporte aéreo y del turismo. Se generan alrededor de 75.900 empleos por el sector de transporte aéreo, y el valor agregado bruto al PIB es de más de 1.100 millones. Entonces, con estas cifras podemos ver la importancia que tienen el aeropuerto internacional y la cadena de aeropuertos domésticos que puede tener una ciudad. También sabemos de que el transporte aéreo facilita las exportaciones, las inversiones directas y el turismo, que por ejemplo el promedio que se tiene de lo que gasta un turista que viene en aras de quedarse varios días aquí a Guatemala, gastan alrededor de $860 en una estadía, en la cual está entre restaurantes, hoteles, proveedores de servicios de transporte u otros servicios, y que a través de ingresos anuales a Guatemala por actividades relacionadas, según cifras que tenemos para el año 2019, 1.600 millones gastaron los turistas extranjeros. De esos 14.000 millones han sido en exportaciones, y de esos han sido 15.000 millones en inversión extranjera directa. ¿Qué quiere decir esto? Que este sector es bien importante para la economía y es algo que tenemos que considerar muy bien, porque aquí está la reactivación económica en un sitio. ¿Qué es lo otro que hemos analizado desde la agencia cuando se ha analizado el proyecto del aeropuerto? Pues hemos tenido cifras, hemos tenido datos
en lo cual se habla que la facilidad para viajar, la competitividad de costos y infraestructura son aspectos de vital importancia para la aviación. Se han analizado la capacidad de pasajeros que se pueden mover en nuestros aeropuertos. Estos son datos que teníamos hasta el 2018, en el cual el Aeropuerto Internacional La Aurora había logrado mover en un año, en su mejor año, 3.1 millones de pasajeros, el Mundo Maya 140,000, el aeropuerto de Izabal 6,000, el aeródromo de Retauleu 130, Quetzaltenango 450 y el aeródromo de San José, pues son cifras indefinidas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos medimos sobre el nivel mundial de cómo estamos en eficiencia de transporte aéreo, Guatemala obtuvo la posición número 95 de este ranking que se hace desde la web. ¿Eso qué quiere decir? En calidad de infraestructura tenemos 4 puntos de 7, de apertura de visas tenemos 3 puntos, de competitividad de costos tenemos 9 puntos, porque déjenme decirles que es uno de los aeropuertos más baratos de la región, eso es algo que hay que ver. Competitivamente tenemos tarifas más bajas y costos asociados más bajos. Entonces, estos temas son los que hay que discutir para ver hacia dónde orientamos nuestros aeropuertos. ¿Qué hemos hecho y qué es lo que salía, por ejemplo, al final de este estudio de estructuración del aeropuerto? Pues, si se hacía por un proyecto en el cual la operación, mantenimiento y todo lo que conlleva en una APP lo pudiéramos operar, podemos maximizar el uso de este activo para que en este caso el Estado ya no lo tiene que operar directamente, sino un operador, que hay una generación de empleos si maximizamos el uso del aeropuerto a una cantidad mayor de usuarios, en el cual estaríamos reactivando la economía por lo menos con 75,900 empleos indirectos y generar 6,000 empleos más de las posiciones que ya se tienen. No se generaría deuda al Estado porque pues es una infraestructura que se está reactivando y creciendo y en la cual se puede operar, recuperar el sector turismo y mayor conectividad, seguir siendo el Estado de Guatemala el aeropuerto y muchos efectos más. Tenía pues una TIR social muy positiva el planteamiento del estudio, pero queremos seguir aprendiendo y queremos seguir innovando en los estudios y queremos ver qué es lo que va a cambiar hacia el futuro. Entonces, pues este proyecto que teníamos originalmente de la modernización, seguridad y eficiencia del Aeropuerto Internacional Aurora pretende hacer de que este aeropuerto llegue a tener los más altos niveles de calidad de servicio, estándares de seguridad para pasajeros, acompañantes, operadores y el público en general, modernizar la infraestructura del Aeropuerto Internacional Aurora para brindar las condiciones que permitan la mayor conectividad. ¿Y esto cómo se hacía? A través de una inversión estimada en un CAPEX de 158 millones, en el cual se mejoraba el lado de la terminal, que es el que se denomina lado tierra, y el lado de las pistas y todo lo que conlleva la aviación, que es el lado aire. Se hablaba de que si es en una figura de APP, se podría estimar a 25 años del proyecto y que los estudios ahora en qué fase nos encontramos, pues estamos concluyendo la fase de estudios, podríamos optar porque el próximo año se podría lanzar cualquier proceso. ¿Cómo se iba a pagar el proyecto? A través de tarifas aeroportuarias e ingresos comerciales. Todo esto está en un proceso de análisis por parte de nuestro consejo. Esto se determinará en su momento cómo se va a operar, pero el día de hoy queremos seguir aprendiendo de cómo seguir avanzando con los aeropuertos y es la razón por la cual, pues como les decía, tenemos a estos expositores de lujo en los cuales pues no me queda más que empezar por el primero de ellos, que en este caso, pues como les decía, contamos con la intervención de nuestro viceministro de Transporte, que es el licenciado Mariano Díaz, que nos va a estar hablando del estado actual de los aeropuertos de Guatemala para proyectos de inversión y reactivación del sector. Pero entonces hablemos de quién es nuestro señor viceministro. Él es actualmente el viceministro de Transporte en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala. Cuenta con más de 28 años de experiencia en comercio internacional y logística. Como formación es abogado y notario de la Universidad Rafael Landívar y cuenta con un posgrado de comercio exterior de la Florida International University, así como múltiples estudios en temas logísticos. Se ha desempeñado como consultor para Naciones Unidas, Cocatram, Confácil, Agexport y múltiples empresas de giro logístico y ha sido director ejecutivo y presidente de Cutrigua, coordinador de la Unidad de Transporte Internacional Agexport también, y asimismo ha tenido cargos gerenciales de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, COCATRAM, de Nicaragua, y cargos de alta dirección de la iniciativa privada. Entonces, con esta vasta experiencia que tiene nuestro señor viceministro, lo dejamos en materia del tema, y como pueden ver, pues estamos en buenas manos para seguir aprendiendo de hacia dónde podemos llevar el sector aeroportuario
Y como les digo, más allá de verlo como una amenaza del COVID, podemos ver muchas oportunidades para el crecimiento y desarrollo de Guatemala. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esa invitación, primero que todo, y muchas gracias por esa apreciativa introducción, mi querido Eric. Yo más bien me quisiera presentar como un amigo de todos ustedes. Hemos estado seguro con muchos de los que nos están observando, trabajando en pro del sector de exportaciones, transporte y logística. Y efectivamente, esto es un reto y lejos de ver esto como una amenaza, deberíamos de verlo como lo estás planteando, un reto y un vaso medio lleno, porque creemos que nos está dando la oportunidad esta pandemia de ver hacia adentro, de ver hacia nuestras debilidades y corregirlas. Ya muchos estudios han mencionado que luego de la pandemia ese rebote va a generar, pues se va a generar más oportunidades para aquellos países que estén preparados y que hayan venido planificando sus despegues en temas económicos. A mí me gustaría empezar con un marco de referencia con el que nosotros estamos trabajando en infraestructura estratégica, que le hemos llamado reactivación económica. Esto en algún momento se llamó infraestructura estratégica en el gobierno de transición, y vamos a empezar con este tema. Efectivamente, esta es una presentación hecha para ustedes y vamos a empezar con una confirmación. ¿Me escuchan todos? ¿Sí se ve la pantalla? Ok, bien. Entonces, básicamente, en algún momento nuestras formaciones universitarias pusieron en contra los esquemas de Keynes contra los esquemas de Friedman o los esquemas de von Hayek. En este momento, la reactivación económica depende mucho del grado de inversión que podamos hacer en infraestructura estratégica, y por eso estamos llamándole o renombrando esta presentación hacia reactivación económica de Guatemala, y específicamente en el tema aeroportuario. Tengo 15 minutos y entonces voy a poner mi timer para que podamos saber que estamos con el tema. Las metas estratégicas del Plan de Inversión y Desarrollo del gobierno básicamente es la primera premisa que queremos presentar. Se nos ha dicho y no hemos bajado la presión sobre duplicar la cantidad de exportaciones, duplicar el turismo, incrementar al 6% el Producto Interno Bruto, construir 2,000 kilómetros de carreteras nuevas, construir 3,000 kilómetros de carretera de terracería, recuperar el empleo post-COVID, retomar la estrategia de generación de 1 millón de empleos que se tenía en el plan económico y, lógicamente, mantener la gobernabilidad y seguridad ciudadana. Si nos vamos a ver, este tema tiene que ver con aeropuertos, pero tiene que ver con infraestructura en general. Y las premisas de esto es lo primero. La premisa primera es, para crecer por encima de ese 6% o recuperar el crecimiento que se tenía pensado, se necesita una inversión estratégica en puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, energía, salud y educación. Voy a traer a colación una frase del extinto, el finado presidente Álvaro Arzú, que decía: el servicio más caro es aquel que no se tiene. No tener un aeropuerto, no tener carreteras, no tener ferrocarriles, no tener puertos eficientes, bien dotados, nos está costando competitividad al país. Y la segunda premisa: si no se realiza esa inversión en puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, energía, salud y educación, pues seguiremos en un ahogo comercial y nos iremos cayendo en un marasmo comercial generado por la falta de infraestructura. Ponemos un ejemplo que es el Puerto Quetzal, EPQ, el muelle comercial. Hace 10 años, cuando no existía la terminal que hoy está manejada por APM, el Puerto Quetzal llegó a una tasa de ocupación que llegaba casi al 80%. Esto en materia comercial, esto en materia de infraestructura, prácticamente es una obsolescencia operativa, porque no es chicle, no son Coca-Cola lo que tenemos que buscar para poder ampliar los muelles o dotarlos de grúas. Vino esta empresa que pues está manejando ese muelle nuevo privado en el lado oeste de la dársena de maniobras de Puerto Quetzal, y empezó a manejar grúas de pórtico, profundidad más alta y la generación
de una serie de carga en contenedores que le vino a dar un desahogo comercial al muelle comercial de Puerto Quetzal, bajándolo más o menos a un 68% de ocupación. Lógicamente, al día de hoy, 10 años después, la inercia comercial del crecimiento de nuestro comercio y de nuestra población ha generado que ese 10% volvió a crecer y ahora estamos saturados o tenemos una tasa de ocupación promedio llegando otra vez al 80% en el muelle comercial, o sea, el muelle público, y en el muelle privado manejado por la empresa APM. Esto implica que si nosotros no hacemos obras que vengan a generar una eficiencia sistémica, ese puerto va a ahogarse en el tema, en su tema logístico. Tenemos un proyecto a la par, que es el aeródromo de San José, que vamos a hablar un poquito también. Necesita una conectividad, el aeropuerto necesita una conectividad vía tierra, necesita, lógicamente, y lo ideal sería un metro, un tren de velocidad, pero necesita en esta conectividad vía terrestre que le permita conectarse la ciudad, los centros urbanos con ese aeropuerto, porque ese aeropuerto se pretende que se desarrolle y que genere carga al país y que genere vía aérea. Esto es lo que estamos viendo nosotros como un sistema, una red vial, pero básicamente es un sistema logístico guatemalteco. Estamos planteando dentro del plan de inversión y estamos planteando dentro de la reactivación económica una red vial estratégica que le dé servicio. Todas las líneas en negro que ustedes ven ahí son carreteras de 4 carriles. Debemos tener carreteras de 4 carriles de La Mesía a San Cristóbal con El Salvador, de Tecumumán o Ciudad del Carmen hasta Garita Palmera o Garita Chapina también le llaman, la frontera con El Salvador, que también es la frontera de la Chadura. Ahí ustedes ven esa línea roja costera. Necesitamos esa carretera costera que venga a desarrollar esa parte de todas las playas que tenemos hermosas en la costa sur y que necesitan desarrollar no solo pesca, sino también turismo. Vemos el aeródromo San José en la parte sur, a la par de Puerto Quetzal. Vemos el AILA o el aeropuerto La Aurora en el distrito regional metropolitano, llamémosle, que es lo que se ha llamado la C50, que es una radial de 50 kilómetros hacia el norte, Sanarate, 50 kilómetros al sur hacia Escuintla, y a los lados más o menos entre 35 y 40 kilómetros para que conecte todas estas poblaciones en esa red vial de 4 carriles que se pretenda. Si seguimos hacia el norte, vemos esa espuela, llamémosle, que llega hasta Alta Verapaz, que debería ser de 4 carriles, y las conexiones a las fronteras, y lo de siempre, necesitamos tener el principal puerto de Guatemala conectado, de exportaciones de Guatemala conectado a Guatemala, a la ciudad de Guatemala o al sistema vial con 4 carriles, no hasta Mayuelas, no hasta Río Hondo, sino hasta directamente Puerto Santo Tomás y Barcos. Y si vemos los aeropuertos importantes, que no demerito lo que nos presentó Eric en un momento, lo que estamos enfocando es el aeródromo San José, la ampliación del aeropuerto La Aurora y el aeropuerto internacional del Mundo Maya, que es importantísimo para la generación de turismo. Siguiendo este tema, bajemos al piso hablando de aeropuertos. Necesitamos ampliar la capacidad de carga en el aeropuerto La Aurora, carga y pasajeros. La carga y los pasajeros van de la mano. Aeropuerto y los aviones traen en la barriga, junto con las nuevas tendencias de comercio internacional y de turismo, traen en la barriga, prácticamente la traen vacía de equipaje, porque ya todos los que viajan prácticamente manejan su carry-on que se pone en la situación, en el compartimiento superior, y ya la gente no está dispuesta a esperar en las bandas de equipaje su equipaje. Entonces tenemos disponibilidad ociosa dentro de las barrigas de los aviones para poder manejar esto. Por lo tanto, aislarnos de dotar al aeropuerto para pasajeros sería un suicidio comercial. Debemos de ampliar las calles de taxeo del aeropuerto La Aurora. Se esperaba para este año 3 líneas aéreas nuevas de pasajeros de bajo presupuesto. Lógicamente buscamos la mejora y la ampliación del aeropuerto del Mundo Maya. Ya ustedes hace 15 días supieron de que la dotamos de una motobomba que nos donaron la Orden Militar de Malta, y esto le está elevando la categoría, una situación básica, le está elevando la categoría de ese aeropuerto para que pueda bajar en ese aeropuerto aviones de mayor capacidad que no pueden bajar porque no tienen las condiciones ante un posible siniestro.
En este caso, la motobomba donada pues busca paliar este tema. Y el proyecto, vamos a decir, novedoso, que es el aeródromo de carga de San José, que lo que busca es tener una inducción de tráfico, porque nuevamente aquel servicio que no se tiene es el más caro. Esto es lo que se está pensando de la ampliación de calle Taxeo y ampliación del aeropuerto La Aurora. Se está buscando que Convex o la terminal, el Comité de Operación y Mantenimiento de la Web del Express Aéreo, se amplíe, duplique su capacidad, porque el aeropuerto en este momento está llegando a una obsolescencia operativa también en el manejo de carga. Esto implica que si vamos a ampliar la calle de taxeo, y esto lo sabe más ahí Eric y cualquiera de las personas que viene atrás de mí en esta exposición, pues debemos estar tomando pista en una calle de taxeo al mismo tiempo o simultáneamente a que esté aterrizando o levantando un vuelo. El aeropuerto no se ve solo, tenemos que tener una conectividad, y si ustedes ven al lado izquierdo, estamos viendo que también el acceso y el egreso del edificio terminal debe ser fluido. Por lo tanto, debemos terminar las obras complementarias de accesos que se planificaron eventualmente en una fase anterior en la ampliación del aeropuerto. No quiero ampliar esto porque esto forma parte de todo un proyecto que ya mencionó Eric y que pues básicamente lo estamos tocando. Me encantaría enfocarme un poco más en el aeropuerto de carga de San José. Ustedes ven la CA9 Sur, que es la autopista, vamos a decir, la más nueva, que es de 4 carriles, pero que por una serie de deficiencias, esta autopista ya se volvió de 2 carriles prácticamente, y pues debemos repararla, arreglarla y volverla otra vez de 4 carriles, pero con todos los hierros. Necesitamos que tengan pasos a desnivel, que no hayan cruces a la izquierda, que sea de velocidad, tiene que tener interconectividad con el anillo C50 para que entonces, para muchos de mi edad, recordemos que cuando íbamos a la playa llegábamos en hora y media, hora 15, lo que hoy en día es más o menos 2 horas 15. No podemos tener una distancia de 110 kilómetros tan lenta para poder accesar. Y si no, nuestro aeropuerto de carga San José prácticamente nacería muerto. Como lo ven ustedes en su pantalla del lado izquierdo, el aeródromo forma parte de un futuro desarrollo, debe tener conectividad a través del parcelamiento Arizona, ya sea en tren, ya sea en carretera, y que esto le dé la oportunidad al aeropuerto para poder darle un servicio al altiplano, que es de donde viene el 65% de la carga de producto no tradicional fresco, de verduras frescas y congeladas, para que puedan salir los aviones con más carga y que puedan salir más competitivas nuestras exportaciones hacia los principales destinos, Estados Unidos, Europa, conexiones. ¿Qué es lo que se busca en el aeropuerto? Pues básicamente es un aeropuerto militar, y lo que buscamos es pues compartir la administración, ampliar, dotarle de todas las edificaciones, granja de tanques de combustible, una terminal de carga, que pueda ser administrada igualmente por Convex, en la torre de control que tenga 360 grados de visión, y un edificio terminal que permita eventualmente en futuras ampliaciones este aeropuerto irse ampliando hacia ser un aeropuerto continental. ¿Qué se está pensando que cueste esto? Pues actualmente hay un grupo de trabajo multidisciplinario a cargo de Pronacom, y está pues básicamente considerándose una inversión aproximada de $30 millones, que creemos nosotros que puede aumentar, porque eventualmente esta obra no está escrita en piedra y debe ampliarse, y conforme se vayan determinando las necesidades, una vez se abra el comercio a nivel mundial vía aérea, esto va a generar una oportunidad de ser también un aeropuerto alterno al aeropuerto La Aurora, y por qué no soñar en el sentido de que este proyecto sea un proyecto detonante para un desarrollo de un nodo de comercio internacional que tenga puerto, aeropuerto, y pues también hay turismo, porque recibimos alrededor de 80 cruceros, o recibíamos 80 cruceros por el lado sur, que la conexión Antigua, la conexión a la ciudad de Guatemala, y también vía aérea, conectarse con Tikal y el mundo maya, esto ha sido siempre una de sus facetas y características. Esta es otra de las perspectivas que tenemos en cuanto al aeropuerto del aeródromo San José. No me quiero tardar más de 15 minutos.
Las expectativas que tenemos a futuro, bueno, les cuento, reactivación del tráfico panameño a finales de agosto. Vamos a ver la nota adjunta. Copa, inicios de septiembre, previa confirmación de la Autoridad Aeronáutica Civil. Avianca está en Chapter 11, pero piensa empezar a viajar en septiembre también. Volaris anuncia que está viajando solo en México, lo cual implica, y refuerzo, es un tiempo oportuno para planificar el despegue en obras de infraestructura aeroportuaria. Estas son las noticias el día de hoy que teníamos de Panamá, que habla de una fecha estimada de reinicio, y de Copa, que también habla de septiembre, de manera que estamos a la espera de las empresas regionales que empiecen a volar interregionalmente. Esto lo vendrá a hablar en algún momento los posteriores que vengan detrás de nosotros, porque estas son expectativas que IATA o ASI tienen ya más vistas. La presentación estaba bastante larga. Quisiera decirles que esto es lo que se espera que tengamos de conectividad, carreteras de esta forma, ya no carreteras de paso de animales ampliados, sino directamente carreteras con todas las características de velocidad, que tengamos 70 kilómetros por hora para el transporte pesado. Es un índice de velocidad que nos da desarrollo. La CA9 Sur les mencionaba para desarrollar Puerto Quetzal y San José. Voy a pasar rápido porque ya me voy a pasar del tiempo. Los 4 carriles hasta Santo Tomás de Castilla, la autopista Litoral del Sur, que se pensaba solo en la parte roja que vieron anteriormente, y ahora se está pensando desde Ocos hasta la frontera con El Salvador para desarrollar todos los puertos pesqueros. Esta es la finca de Puerto Quetzal, y vemos al lado izquierdo donde dice CA9A, el campo aéreo que actualmente se está pretendiendo modificar para que a fin de año tengamos un aeródromo de carga ya operando. Esto necesita, como les decía, tren, carreteras, bypasses para evitar conflictos urbanos. La situación portuaria actual, no me voy a demorar mucho en esto, pero básicamente nuestros puertos o nuestro comercio internacional, importación, exportación vía marítima, se mantiene versus el año pasado, de enero a junio. Esto ha venido a confirmar una tesis que en algunos casos he conversado con Eric, con algunos de ustedes, donde les digo, nuestro comercio exterior pues es sólido, y café, azúcar, todo el mundo quiere su cafecito en la mañana, no van a dejar de comer sus vegetales, no van a dejar de comerse sus mariscos, comer sanamente, que es lo que exportamos principalmente. Y si nos vamos a la maquila, no van a dejar de ponerse una camiseta, un jeans, una camisa, que son lo básico, calzoncillos, calcetines, que es lo básico. Yo espero sinceramente que pues el consumo siga siendo sobre esos básicos, y que el comercio internacional, primero Dios, en tonelaje, en carga, que es lo que tengo aquí, pueda seguir continuando. Espero que la gente que siga detrás de mí hable de las estadísticas aeroportuarias, que estoy seguro que han ido en incremento también. Puerto de Champerico, Puerto Quetzal, ¿qué es lo que queremos hacer en Quetzal? Pues ampliarlo para atender mayores tamaños de barco. Esto es lo que estamos buscando que se haga en Quetzal. Primero Dios, pues a 2 años tenemos esta inversión que al 2031 prácticamente vuelve a colapsar. Entonces tenemos que hacer un nuevo diseño para el 2060. Ya debemos de planificar un poco más adelante. Algo importante, la recuperación de las profundidades del canal de Chiquimulía para poder dotar de estas poblaciones, volverlas pesqueras, pero también turísticas, lo cual le vendría a dar al aeropuerto, al aeródromo de San José, un booster, y lógicamente también a Champerico le podría dar una población así pesquera con tipo ya diseñado, prediseñado, le vendría a dar un booster a todas esas regiones que hoy por hoy pues viven en pobreza y viven de una pesca artesanal bastante rudimentaria. Pero lógicamente esto nos apoyaría al turismo, y esto nos traerían mayores aviones con turismo. Estamos hablando en el parte del Atlántico, pues ahí tenemos un aeródromo que es de 27 aeródromos que tiene Guatemala. Este es, podría decir, el cuarto en importancia, porque comunica a Puerto Santo Tomás y Puerto Barrios con la ciudad y con el resto del país. Cuando se atienden, eventualmente también hay cruceros que son un poquito menos que en Quetzal. La gente pues está trabajando a través de la conexión aeroportuaria. Pero lo que quiero que vean ustedes también es esa carretera que va bordeando en rojo y en anaranjado hacia la parte norte
noroeste de la bahía, y esto implica que vamos a poder desarrollar turísticamente todo lo que son las puntas estas, Punta de Palma, etcétera, hasta llegar frente a Livingston, donde eventualmente, pues, Dios lo quiera, podamos tener para poder hacer un puente, o bien establecer una línea de ferries, pero ya no dejar aislado la Buga, como se le dice a Livingston, sino integrarlo a un desarrollo pues urbano, un desarrollo completo de la bahía de Amatique, que es la principal boca por la cual comemos nuestro comercio exterior. Lógicamente el tren, estamos buscando generar el tren, no el canal seco, sino un tren que le venga a dar carga, o que se alimente principalmente de carga, los dos puertos, Champerico, que también estamos buscando reactivarlo, toda la costa sur, y esta sería una primera y segunda etapa. La otra etapa que falta, que no está dibujado en este mapa, es conectar Escuintla Overo con El Salvador para una interconexión centroamericana. Esto es lo que estamos viendo nosotros como reactivación económica. Esto es lo que estamos viendo en infraestructura estratégica. Efectivamente, el motor que genera, el motor económico que significa el aeropuerto o los aeropuertos, los 27 aeródromos que estamos trabajando a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el gobierno del doctor Yamatei, efectivamente lo que busca es inversión, y estamos buscando las alianzas estratégicas para que podamos generar pues la inversión que se necesita para poder reactivar la economía y generar los empleos, que esta actividad de construcción pues genera prácticamente un efecto derrame económico importante dentro de una actividad de reactivación económica. Con esto me quedo, me pasé 3 minutos, Eric, te pido disculpas, me emociono y tú sabes que yo soy de los que siempre me emociono, y con todos mis amigos que nos estamos viendo, pues cualquier ampliación que ustedes necesiten, estoy a sus órdenes. Les mando un caluroso abrazo a todos, muchas gracias a los participantes que vienen detrás, y cualquier duda, estamos a la orden. No, muchísimas gracias, viceministro. Pues realmente lo que podemos ver es de que a través de la inversión estratégica, a través de la planificación, que ya hablamos escalonada o de largo plazo, es como se va a poder desarrollar nuestro país. Eso es algo bien fundamental. Es necesario contar con proyectos sobre los cuales se pueda atraer la inversión, y eso es bien importante. Y es a través de estas hojas de ruta donde vamos a poder ir viendo esto en el futuro, porque para lograr este 6%, así es como lo vamos a hacer. Bueno, entonces no me queda más ahora que presentar a nuestro segundo panelista, que nos va a hablar sobre la situación del sector aeroportuario internacional y sus proyecciones para la región centroamericana y para Guatemala. En este caso, pues por parte de la IATA contamos con John Meistert, que es un economista, que básicamente también para hablar un poco de su experiencia y su CV, es economista y magíster en economía de la Pontífica Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como analista económico de los sectores de educación, banca, salud, telecomunicaciones y aviación. Actualmente se desempeña como economista regional para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA. Ha sido profesor asistente de economía en la Pontificia Universidad Javeriana y asesor senior en economía sectorial, regulación y desarrollo de políticas públicas en diferentes entidades del Gobierno Nacional de Colombia. Pues realmente hoy tenemos en este caso mucha experiencia en cuanto a lo que esta organización que tiene este carácter de internacional nos puede venir a dar de las proyecciones. Es por eso que también pues agradecemos el apoyo de John para podernos compartir, y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Eric, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por permitirnos participar en este foro. Muchas gracias a los demás invitados del foro y a la gente que está asistiendo y pues nos está viendo. Como decía Eric, yo les vengo a hablar un poco de la perspectiva internacional, y pues me gustaría empezar hablando un poco de la perspectiva macroeconómica mundial. Como nos podemos dar cuenta, los datos no son alentadores. La economía está sufriendo y está sufriendo bastante. Esta situación no se había registrado en el pasado. Es una crisis sin precedentes. Y básicamente, ¿qué se está esperando? Se está esperando a nivel mundial una caída de cerca de 4.9% en el Producto Interno Bruto. Y para Latinoamérica particularmente se está estimando 9.4%. Estos datos son del Fondo Monetario, del último pronóstico que realizó hacia el mes de junio.
pero pues igual la situación puede seguir evolucionando de una manera bien sea positiva o negativa, pues dependiendo de la expansión del COVID a nivel mundial y cómo se trate y cómo se disuelva por parte de los gobiernos. Ahora bien, hay una estimación de la mayoría de entes multilaterales, estiman más o menos la misma caída. Estamos hablando del Banco Mundial, de CEPAL, del Fondo Monetario, y hay una medición de OCDE que a mí me parece bastante importante. Ellos estiman que se pierden 2 puntos de crecimiento del PIB anual por cada mes de confinamiento que haya, lo cual nos pone en una posición bastante complicada, porque a medida que hay más contención, hay más confinamiento, hay más aislamiento, también las dinámicas económicas se rompen. ¿Cómo afecta esto? Claramente al sector aéreo, y esta es una gráfica bastante diciente. Acá comparamos los RPKs, que básicamente son los ingresos que tienen las aerolíneas, por kilómetros, por pasajero por kilómetro, y pues lo comparamos con otras crisis pasadas que hemos vivido. Entonces tenemos el 9/11, que fue una afectación bastante fuerte. Tenemos la crisis financiera del año 2009, 2008, 2009, y tenemos el SARS, que fue contenido principalmente, pero pues lo que realmente estamos tratando de analizar es qué tan fuerte es la caída y qué tan fuerte es el impacto. Y lo que estamos viendo es que el 95% de los RPKs de los ingresos se cayeron hacia abril, lo cual es una crisis sin precedentes, como lo mencionábamos, también para el sector aéreo. Y la recuperación, pues claramente también viene atada a esta misma caída. ¿Qué ha sido algo particular de esta crisis y por qué nos gusta compararlas con las otras? Básicamente tuvimos flexibilidad en las otras crisis. Cuando se hablaba de una crisis financiera, el sector financiero estaba afectado, esto permeó la economía, pero era un sector. Entonces, básicamente se podía redistribuir recursos. Lo mismo pasa con el tema de la crisis del 9/11. Cuando nosotros sufrimos el 9/11, claramente América del Norte y América Latina son las regiones más afectadas, pero Medio Oriente, África y Europa no se ven tan afectadas por la misma crisis, lo cual permite flexibilidad en la redistribución de flota, cosa que en este momento no está pasando. Todas las regiones están enfrentando unos niveles muy similares, lo cual quiere decir que no es tan fácil reorganizar los recursos y optimizar. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en términos de cantidad de vuelos? Pues simplemente lo que estamos viendo en esta gráfica es cómo han caído la cantidad de vuelos en las diferentes regiones versus la cantidad de vuelos que traíamos en el 2019. Y lo que estamos evidenciando es que hacia abril tocamos el punto mínimo y de ahí pues ya hemos tenido algunas recuperaciones, especialmente lideradas por Asia Pacífico, que salió precisamente, trató la pandemia de primero y pues obviamente también tuvo una recuperación inicial mucho más fuerte. América del Norte, estamos hablando de Estados Unidos, que ha mantenido una tendencia relativamente creciente, y pues lo que estamos viendo es que América Latina todavía y el Caribe están muy abajo. Estamos con una restricción de cerca del 80%, y realmente este comportamiento que se ve creciente es realmente enfocado solo en pocos países: México, Brasil, Chile, que son los que han mantenido mercados abiertos, y recientemente Ecuador el 1 de junio y Perú el 15 de julio. Entonces, pues realmente es preocupante la situación. Estamos prácticamente en tierra. ¿Cómo se veía el mundo y cómo se veía la conectividad? Eso es una foto de la conectividad que existía el 5 de julio del 2019 versus la conectividad que existe hoy en día. Si se dan cuenta, las líneas rojas de nuestra región en el mapa de la mano derecha casi no existen, son inexistentes. Tenemos par de conexiones en México, tenemos una que otra en Brasil y una que otra en Chile. ¿Y esto cómo representa nuestros factores de carga? Esto afecta realmente el factor de carga de los aviones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, los aviones están volando en las rutas, pero tienen unas demandas muy limitadas, lo cual nos permite llegar en mercados domésticos, y esto estamos hablando a nivel del mundo, acá está incluido pues, las diferentes regiones, pero en promedio estamos alcanzando un 62,9% de factor de carga,
lo cual nos pone por debajo unos 20 puntos de lo que usualmente tenemos. Y esto no nos permite llegar a nuestros puntos de equilibrio, porque los factores de carga son la cantidad de pasajeros que se montan en el avión, del total de sillas que ofrecemos, y pues más o menos eso es lo que nos lleva a los equilibrios. Y en el mercado internacional, pues claramente es todavía peor la situación, estamos alrededor de 40%, y eso pues en las mejores situaciones. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en nuestras utilidades? Como aerolíneas, y como ya lo habían mencionado, ¿sí? El primer caso fue TAME, que es de Ecuador. El segundo caso fue Avianca. El tercer caso es LATAM. Y el cuarto caso es Aeroméxico. Todos ellos, pues claramente están siendo afectados. Nosotros no tuvimos, como vemos en la gráfica, el 2019 no fue un año tan provechoso como esperaríamos en utilidades, a diferencia de las aerolíneas de América del Norte y de Europa, que tuvieron retornos no muy grandes, pero pues por lo menos tuvieron retorno. Nosotros ya veníamos de una situación financiera un poco delicada y pues claramente el COVID lo acentuó. Entonces estamos estimando pérdidas de alrededor de 4.000 millones de dólares para la industria en Latinoamérica y en general en el mundo alrededor de unos 84.000 millones de dólares. Ahora bien, no todo es malo. Ya también estamos viendo una luz al final del túnel, especialmente en los mercados domésticos. Esta gráfica muestra el comportamiento que han tenido algunos mercados domésticos. Como ya veíamos, hay unos que son relativamente más estables. China empezó a recuperarse antes y pues por ende también ha mantenido un ritmo creciente, lo mismo que Corea del Sur, que son las líneas rosada y azul. Y estamos viendo que los mercados europeos, especialmente ahorita, están empezando a reaccionar por la apertura de ese mercado doméstico. También tenemos un caso como Tailandia y Nueva Zelanda que también han tenido unas recuperaciones positivas dentro de los mercados domésticos. Ahora bien, los mercados internacionales todavía son una gran interrogante. ¿Cómo vemos nosotros el retorno? Básicamente el PIB para nosotros es un gran predictor de la demanda y de gran parte de la dinámica económica. Entonces, en ese caso, nosotros simplemente hicimos, para robustecer nuestros pronósticos de demanda, lo que hicimos fue estimar 3 escenarios. Un escenario positivo, donde se encuentra la vacuna del COVID o se presenta la vacuna al mercado finalizando el 2020. Uno donde es base, que mantenemos los supuestos que se han mantenido hasta el momento, ciertas cuarentenas, ciertos aislamientos hasta el momento, una disposición a viajar más hacia los mercados domésticos, la recuperación de los mercados internacionales vendría posteriormente. Y tenemos un escenario muy pesimista, un escenario donde viviríamos segundas olas de COVID y pues claramente el deterioro de la economía a su vez nos llevaría posiblemente a una crisis financiera. Entonces, con esto en mente, lo que simplemente estamos viendo es cuándo volveríamos a los niveles del PIB que teníamos en el 2019. Y lo que encontramos es que con el desarrollo de la vacuna y con nuestro escenario base estaríamos llegando más o menos entre el 2020 y el 2021 versus el 2023 que nos demoraría si tenemos unas segundas olas o se intensifica el virus y adicional a esto pues sufrimos de una crisis financiera debido a esta mala situación económica. Con eso construimos nuestro pronóstico. Y nuestro pronóstico básicamente nos dice dos cosas muy importantes. La primera, la línea punteada azul que ven, es el pronóstico que teníamos previo al COVID. Es una tendencia a la que no vamos a llegar, sino si cumplimos unas condiciones muy particulares y tenemos recuperaciones muy rápidas. Pero, dados los niveles de la economía y dado el deterioro que se ha visto en los meses subsiguientes a la evolución del COVID, básicamente nuestro pronóstico no es tan satisfactorio. Estamos esperando recuperación a 2024 y pues tenemos un rango de incertidumbre porque claramente es bastante complicado saber cuál va a ser el movimiento que va a tener esta pandemia. Entonces, si miramos la punta superior amarilla, estaríamos hablando del escenario donde tenemos una vacuna contra el COVID. Si estamos mirando la punta inferior, estaríamos mirando un escenario de retorno donde precisamente tendríamos un escenario mucho peor.
Ahora bien, ¿cuáles son las perspectivas macroeconómicas ya personalmente para Guatemala? En este caso estamos estimando una caída, estoy utilizando los datos del Fondo Monetario y ellos no han hecho una reestimación, la última que presentaron fue en abril, pero pues se está estimando una caída del PIB de alrededor del 2%, situación que claramente se va a ver posiblemente afectada. Esto a su vez genera presiones sobre el desempleo, presiones sobre la inflación y presiones sobre el gobierno para resolver pues claramente la situación. ¿Cómo se ve el impacto del número de vuelos en Guatemala? Tenemos la línea amarilla, que es donde se implementa claramente la restricción de operación, y de ahí en adelante, pues simplemente tenemos más de 110 días en los cuales claramente hemos mantenido la operación casi en 6%, lo cual quiere decir que la mayor parte de la aviación está en tierra. Y esto, pues a su vez, también genera que nosotros incurramos en costos fijos que no podemos evadir y los variables, a pesar de que los podemos moldear, pues claramente nos llevan a estados financieros como los que les presentamos. ¿Qué era el valor de la aviación en Guatemala? Ya lo dijo un poco Eric al principio. Básicamente nosotros aportamos 75.900 empleos, cerca de 1.1 billones de dólares o 1.100 millones al Producto Interno Bruto y esto representa alrededor del 1%. ¿Cómo vemos el impacto? Nosotros estamos estimando más o menos una caída del 60%, una contracción del 60% en la demanda. Inclusive hay casos en los que es un poco más profunda. Y pues esto, ¿qué nos lleva? A que estemos estimando una pérdida de alrededor de 43.200 empleos y pues en contribución al PIB alrededor de 600 millones de dólares. Es un escenario bastante complicado. Es claro que somos un dinamizador de la economía y hacemos parte de la economía transversal. ¿Cómo vemos ahora la recuperación particular en estos escenarios para Guatemala? Vemos una caída del 60% más o menos, como les indicaba. En nuestro escenario base, nuestro escenario pesimista, pues claramente tiene una caída un poco más pronunciada y estaríamos esperando dentro de nuestro escenario base volver a recuperar los niveles de pasajeros del 2019 hacia el 2024. Ahora bien, si las políticas están enfocadas de una manera correcta y si hay estímulos, como bien mencionaba el viceministro, es posible que estas recuperaciones sean más rápidas, pero de lo contrario, pues claramente van a tener este efecto. Ahora bien, si diferenciamos esto entre los mercados domésticos e internacionales, pues simplemente tenemos una recuperación o una caída un poco menos significativa en el mercado doméstico, lo cual nos llevaría a una recuperación relativamente más rápida, pero el mercado internacional realmente sí sufriría una recuperación en V asimétrica y básicamente necesitaría más tiempo para reaccionar. En este caso, lo que estamos esperando es una recuperación del mercado de los niveles de pasajeros del mercado doméstico del 2019 en el 2022 y posteriormente una recuperación de los niveles de pasajeros en el mercado internacional hacia el 2024. ¿Qué ha pasado? La confianza de los pasajeros va a ser fundamental. La confianza simplemente es lo que nos impulsa, es un driver principal de la demanda. Y simplemente lo que hemos visto en unas encuestas que ha hecho IATA es que la confianza se ha deteriorado. Los pasajeros ahora, preguntamos en febrero, en abril y en junio, y lo que nos responden en junio es que preferirían postergar un poco más sus decisiones de viaje hacia 6 meses o más, precisamente por un miedo que tienen. Entonces, fuimos un poco más allá y les preguntamos, bueno, ¿qué es lo que realmente les preocupa? Entonces, encontramos algo bastante interesante. Claramente, el primer pilar es contagiarse del virus, contraer el COVID. Eso es un miedo latente. Pero hay otro pilar y es estar aislados mientras viajan o cuando regresan a su casa del viaje. Entonces, en estos dos pilares, básicamente tenemos que trabajar conjuntamente, tanto de la mano del gobierno, como de la mano de las aerolíneas, como de la mano de los aeropuertos, para generar el escenario propicio que nos permita precisamente llevar a cabo esta recuperación. A medida que se sincronicen de una mejor manera todo el ecosistema, claramente nosotros podremos tener una recuperación mucho más fuerte.
Y para concluir, básicamente el impacto es bastante fuerte. Estamos hablando de reducciones en el 60% de la demanda de pasajeros y podría llegar a ser más si se incentiva erróneamente el mercado o si el COVID se vuelve un tema mucho más fuerte. Adicional a esto, pues estimamos una recuperación del mercado doméstico mucho más rápido y pues posteriormente que ésta se traslade hacia el mercado internacional. Para esto pues se debe tener certeza de las fechas de reapertura y se debe tener en cuenta que las aerolíneas no pueden planear tan rápido sus itinerarios. ¿Por qué razón? Porque la planeación es necesaria en nuestro negocio. Y precisamente lo mismo lo estaba diciendo el viceministro, y es la infraestructura no se construye en un día. Nosotros no planeamos tampoco itinerarios en un día. Entonces necesitamos tiempo, necesitamos certezas también para recuperar esa demanda, poder combatir precisamente ese deterioramiento de la confianza y movernos hacia adelante. Adicionalmente, pues ya tenemos ejemplos en la región, México, Brasil, Chile, que mantuvieron abiertos sus mercados, Ecuador y Perú, que básicamente tomaron la decisión de reabrir mercados hace poco y que están funcionando relativamente bien si se acogen con los protocolos que deben ser y cómo se garantiza esto. Y pues finalmente recuperar la confianza es un reto y ahí es donde debemos trabajar tanto como industria, también debemos trabajar con los aeropuertos, también debemos trabajar con el gobierno y en conjunto debemos aprovechar para retornar lo más rápido la conectividad aérea. Eso significa inversión, significa crecimiento económico, significa desarrollo. Un país conectado no tiene futuro, como decía el viceministro. Es una pérdida de competitividad. Muchas gracias. Esa sería mi presentación. Al igual que el viceministro, me pasé 2 minutos. Discúlpeme, Eric. Trata de hacer lo posible. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. La información bastante valiosa, realmente, pues ya nos da una aproximación de qué es lo que se espera. Realmente aquí es donde vemos cómo tenemos que interactuar. Bien lo decía el señor viceministro, hay que invertir también en los otros aeropuertos, no solo pensar en el aeropuerto internacional. Y como país, pues tenemos que optar sobre esas estrategias para reactivar económicamente nuestra situación aeroportuaria. Y estas proyecciones de que como se ven al final, pues bien lo decía en este caso yo, depende también de la positividad o qué tan positivo es el pasajero. En cualquier sistema de transporte eso es lo que pasa, tenemos que recuperar la confianza del viajero, tenemos que garantizarle que las medidas y cómo se está operando en los aeropuertos le dan esa certeza. Y por eso, pues entonces, nuestra última expositora nos hablará de estos temas. En nuestro último tema, pues en este caso tenemos los desafíos a la vuelta a la normalidad para el sector aeroportuario, las mejores prácticas internacionales que se están aplicando y que pueden generar la confianza del pasajero. Como ven, esta es la interacción de los temas que tenemos hoy. Este tema pues nos lo estará presentando Shamala Duraxigan, que actualmente es gerente de diseño para aeropuertos de Curry Brown, México. Como formación es ingeniera civil y arquitecta de la Universidad de Leeds del Reino Unido. Ha elaborado como directora de operaciones y diseños de firmas inmobiliarias AAA como Big Grand en México, Zaha Hadid Arquitectos de Reino Unido y Dom Ingeniería de España. Fue gerente senior de proyectos de Foster & Partners, en donde estuvo a cargo de los proyectos del nuevo Aeropuerto Internacional de México y la nueva terminal internacional del Aeropuerto Internacional de Tocumen de la Ciudad de Panamá. Tuvo un rol clave en la elaboración de la propuesta ganadora del concurso internacional de diseño del Estadio de Real Madrid, España, en la documentación relacionada a la gestión de proyectos y diseño, así como la propuesta financiera. Ha dirigido múltiples proyectos de talla internacional. Como ven, pues entonces contamos con una panelista con amplia experiencia en diseño, con mucha experiencia en firmas internacionales que se dedican a hacer realidad estos mega aeropuertos que uno solo ve en sueño. Entonces le dejamos la palabra a Shamala y le agradecemos su participación en esta noche. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien ustedes? Voy a compartir mi pantalla para que vean mi presentación. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por esa oportunidad. Es un honor presentarles a ustedes y espero que sea de interés. ¿Sí ven mi pantalla? Correcto. Muy bien. Entonces, antes de empezar
pues concuerdo mucho con lo que acaba de decir John, en cuanto que la planificación es primordial, la planificación es imprescindible. Las pronósticas que se ven en de la prensa y la información digital, es importante destacar un asunto. Esas pronósticas son, si eso pasará, si no hacemos nada. Es importante. Si no hacemos nada, esas son las pronósticas. Entonces, es muy importante que calificamos las verdades un poco que escuchamos, ¿no? Y que son verdades, pero no son verdades universales. ¿Qué quiero decir con eso? Que incluso en tiempos difíciles, muy difíciles como ahora, sin precedentes incluso, estamos para buscar juntos la forma de salir y la forma de hacernos más fuerte para la siguiente vez. Siempre va a haber un próximo crisis y entonces el sector de aviación, justamente ahora el enfoque está con nosotros. Entre todos tenemos que buscar la forma de no solamente recuperar, pero ser más resilientes en el futuro. Entonces, un poco por eso he llamado mi presentación, pues, Camino a la recuperación y resiliencia aeroportuaria. Por supuesto, en esa dirección es importante pensar en la recuperación de la confianza de los pasajeros. Tenemos que también destacar que en países como México, os saludo desde México ahora mismo, desde Ciudad de México, en muchos como México y en otros países de Latinoamérica, no hay otra que subirnos a un avión tarde o temprano, y más bien temprano. Yo no puedo ir desde Ciudad de México hasta Los Cabos, por ejemplo, en coche, en tren, no se puede. Entonces, mirando la panorama también mundial, tenemos que ser un poco realistas de dónde miramos, ¿no? Porque un asunto es la historia de Latinoamérica, países como México, Guatemala, y es muy diferente la historia. Por ejemplo, yo soy británica de otro origen, de origen Sri Lanka. Gran Bretaña puedes ir de punta a punta, de lado a lado, o en coche o en tren. No es nuestro caso, señores. Entonces, muy rápidamente no nos vamos a ver otra alternativa que subirnos a un avión. Entonces, más vale que cuando nos toca eso, estamos confiados de nuestra seguridad durante el viaje en todos los puntos, ¿no? Yo quiero llevaros primero la vista desde un punto, desde el detalle, digamos, y voy poco a poco haciendo pasos hacia atrás, un poco ver una panorama un poco más global de lo que es para mí el diseño en esos tiempos, ¿no? Yo creo fielmente que podemos juntos diseñar una mejora en esas pronósticas. A ver cómo lo hacemos. Empezamos por el sinfín, pues muchas medidas que están adoptando ahora para garantizar la salud y la protección, no solamente de los pasajeros, pero también todo el staff y la gente empleado en un aeropuerto y en todo lo que es el sector aviación. Aquí un ejemplo de ellos, pues tenemos desde los muy evidentes de sana distancia, mostradores para protección, hasta unos que no son tan evidentes, por ejemplo, para salvarnos un poco el nivel comercial, pues estamos viendo que el uso de e-commerce, decir que llegas al aeropuerto ya con tus pedidos hechos, o antes haces el pedido en la zona de espera y te lo llevan o al avión o al punto de destino incluso. Otros, aparte, revisiones médicos, pues esos son los básicos y ya los conocemos todos. Pensemos nosotros lo que nos puede traer toda la tecnología contactless, ¿no? Sin contacto. Los kioscos ahora son bastante más sofisticadas y ya íbamos en esa dirección antes del COVID. Los kioscos de documentación, por ejemplo, pues lo usamos casi todos, ¿no? Entonces, de momento son muchos donde tienes que teclear, meter el pasaporte, pero también están desarrollando kioscos donde a distancia
te pueden leer el pasaporte o la identificación y desde el celular pues te mandan el pase de abordaje, etc. Pues, tener en cuenta que la selección de medidas, cada aeropuerto es un mundo, señores. Entonces, no es lo mismo Ciudad de México que el aeropuerto de Cabo San Lucas, por ejemplo. Cada aeropuerto lo tenemos que mirar de una forma específica y elaborarle un plan, una planificación, como hemos escuchado antes, particular a ese aeropuerto. Tener en cuenta también que el sector de aviación es un ecosistema. No se puede trabajar de una forma independiente en una nube. Lo que hacen los operadores de un aeropuerto impacta a las aerolíneas, tiene que ver con lo que están dictando los ministerios de salud y el gobierno, etcétera. Todos los grupos de interés tienen que estar involucrados en la planificación de las medidas para que sean un éxito. Bien. Entonces, la foto muy al detalle, esas son varias medidas. El siguiente. Prácticas internacionales. Me preguntaban, haciendo en los otros aeropuertos. Aquí unos ejemplos de aeropuertos y aerolíneas. He resaltado en rojo donde se ve toda la tecnología de sin contacto y se ve casi siempre. Y la otra es la limpieza autónoma, esterilización con rayos UV. Esas dos cosas a mí me resaltaron en todos los ejemplos que hemos estado mirando. Si seguimos. Bien, primer paso. Después de haber visto el sinfín de, bueno, de varias medidas de protección, para mí, siendo project manager, bueno, soy ingeniera civil, pero project manager, necesito ordenarlas, ¿no? Entonces, se me ocurre una organización de las medidas en 5 tipologías y en 9 campos de aplicación. Tipologías, las físicas, sana distancias, mostradores. Las médicas, pues revisión médica, revisión de temperatura. Las tecnologías, las tecnológicas, a diferencia de biométricas, estoy hablando de códigos QR, los códigos que ahora nos vienen impresos en nuestros pases de abordaje, en el duty free para las compras. Esas para mí tecnológicas. Biométricas, las que nos escanean. Nos escanean, puede escanear nuestras identificaciones, puede escanear, puedes escanear nuestras voces, nuestras retinas y tienen información uno mismo. Y por último, medidas para mantener el comercio, que es muy importante. Ahí van muchos trabajos y tenemos que buscar formas de mantenerlo también. Los nuevos campos de aplicación son los procesos que ustedes todos conocen. Documentación, seguridad, salas de última espera, la zona comercial, inmigración, aduana, todo el campo de sistema de manejo de equipajes. Tenemos que pensar no solamente los procesos front of house, donde damos servicios a los pasajeros, pero tenemos también pensar en los servicios y los procesos back of house, los ground handlers, todo lo que son personal de aeropuerto. Y por último, mi último campo son proveedores y mercancías. Tenemos que englobarlo todo para un poco tener, no saltarnos, porque la seguridad y las medidas es todo una cadena. Si saltamos uno, pues realmente nos deja inutilizado el resto de las medidas. Bien, siguiendo. Hecho entonces de los cinco medidas, antes de seguir, esas medidas hay que elegirlas con cabeza. Como he dicho, cada aeropuerto, todas las medidas no sirven para todos, eso es un punto. Es importante hacer una analítica de estas en cuanto costo-beneficio. Es importante que tenemos con nosotros los consultores que nos pueden analizar el efectos de cada una de esas medidas. No solamente qué nos cuesta, pero cómo nos está beneficiando a corto y largo plazo. Y por último, ahora que
voy a seguir. Pensar en los sistemas y las medidas como cadenas, no de forma aislada, porque de esa forma nos dará quizás mejores resultados. Si pensamos en medidas en una cadena de procesos, pienso que eso nos va a aportar mucho más beneficio. Entonces, siguiendo esto, os he hecho una matriz. Es una matriz de medidas en la línea aquí arriba, horizontal. He puesto esos 9 campos que he dicho, entonces documentación, seguridad, salas de última espera, zonas de comercio. Aquí esas son los procesos, digamos, de salidas. Luego, procesos de llegadas. Aquí tenemos, aquí tenemos migración, tenemos el reclamo, tenemos aduanas y luego esa es todo lo que es el campo de personal del aeropuerto y por último tenemos lo que es mercancía y proveedores. En cuanto a la línea vertical, aquí tipos de medidas. Eso significa las físicas, las médicas, las tecnológicas, las biométricas y los comerciales. Entonces, aquí hay mucha información, no pretendo repasarlo. Lo que un poco resumiendo, pues las lógicas y las que conocemos todos son las físicas, ¿no? Sanas distancias, mostradores, sanitización, etc. Revisiones médicas, ahora os propongo, hay más que un punto donde podemos hacer revisión médica. Quizás es interesante pensar en procesos combinados. Procesos combinados nos aporta eficiencia y un beneficio en costo también. ¿Qué me refiero? Pues, por ejemplo, si miramos lo que es revisión IRP, la revisión puede ser combinada. Por ejemplo, una revisión, cuando estamos en el ERP nos están revisando, puede ser una revisión combinada de seguridad y biométrica médica. Quiere decir, el mismo aparato donde nos hacemos el escaneo antes de pasar a la zona estéril de un aeropuerto, pues puede ser un proceso combinado, puede ser una zona y puede ser también, y por eso he puesto aquí, y puede ser que ese proceso combinada que también puede ser automatizada. Quiere decir que es el mismo pasajero que deposita en la banda su maleta, que pase por lo que es el arco de revisión y él mismo se da el botón y se revisa. Y luego pues se saltará alguna alarma y en ese caso de alarma pues vendrá asistencia. Entonces, pensemos en procesos combinados, nos aporta más eficiencia. También mucho más un poco confianza al pasajero porque no están tocando nada. Por ejemplo, otro buen ejemplo es el tema de kioscos auto-check-in. Esos kioscos, como he dicho, pueden ser sin contacto. El mismo kiosco puedes dejar tu maleta y todo eso es en el mismo kiosco y es automático. Quiere decir, el que lo hace es el pasajero. Bien, hasta que están inventando mostradores de documentación móviles, que son como maletas. Los puedes llevar por todo lo que es el concurso de documentación a hacer pues documentación de personas en cualquier lado. Bien, para cerrar esta diapositiva, vuelvo al punto de una cadena de procesos, también nos soporta más beneficios. El tema electrónica puede ser lo importante es que pasan información de uno a otro, usan la misma información de check-in, es lo mismo que puede ser pasada a través de las plataformas al puerto de embarque. Entonces, pensemos un poco
cómo puede ser todo un flujo de información electrónica desde check-in hasta el ERP seguridad. Lo usas el mismo código de QR para hacer tus compras. Luego, cuando llega inmigración, ya tienen tus datos de salida. La misma pase de abordaje con el código QR puede abrir la puerta de embarque, la puerta de emergencia o lo que es controlada a través de sistemas BMS, que son Building Management Systems, son el software que hace que nuestras instalaciones hablen uno al otro. Pueden estar comunicados con ese nivel de código de QR para que cuando pasas tu pase de abordaje en el kiosco de salida, abren automáticamente la puerta de embarque hacia el avión. Bueno, unos pensamientos en cuanto a las medidas y cómo vincularlas en una cadena. Bien. Entonces, aquí un poco un diagrama para ayudar a ubicarlos visualmente en donde podemos tener ubicado cada medida. Entonces, aquí lo que es la sana distancia, pues en todas. La revisión médica puede ser tanto en check-in, puede ser tanto en evaluación previa al abordaje, puede ser en migración y aduana, por ejemplo, ¿no? Y los tecnologías de códigos de QR y biométricas, pues también puede ser, como antes había explicado, empleados en varios procesos, con una continuidad entre ellos. Bien. Entonces, ¿cómo empezamos a planificar? Porque es importante que estas medidas sabemos cómo y cuándo aplicarlas, ¿no? Entonces, he hecho un pequeño diagrama de flujo y son 5 pasos que os sugiero. Entonces, el primer paso es importante, junto con vuestro consultor, que cada aeropuerto hace una analítica de su data. Quiere decir, asociar las operaciones y perfiles de uso energético a flujos de pasajeros. Bien, decir, cuando, como he dicho, cada aeropuerto tiene sus pronósticas de, pues esos son mis meses más fuertes, o han sido, todo esto estoy hablando de pre-COVID, esos han sido mis meses más fuertes, esos son los horarios más fuertes durante esos periodos, es más flojos, etc. Números de flujos de pasajeros tiene un vínculo, o debe de tener un vínculo también con el uso energético. Pensemos, señores, que en el mundo de aviación, en un aeropuerto, después de lo que cuesta nuestro personal en el aeropuerto, el segundo más grande gasto es todo el tema energético. Entonces, aeropuertos están abiertos 24/7 y es el momento ahora de examinar cómo somos eficientes en este campo de uso energético también. Vuelvo a esto un poco más adelante. Entonces, ese vínculo hace que podemos vincular a flujos de pasajeros, a usos energéticos y perfiles de operativas, es decir, cuando estoy en un momento pico, tengo todos mis mostradores en operación. Cuando estoy en un momento más flojo, pues tengo un 50%, un 25%. Luego, el segundo punto es importante. Con esta información y conjuntamente con vuestro consultor, pedirles al consultor que te hace un playbook. Un playbook son una serie de escenarios relacionados a tiempo y crecimiento en flujos pasajeros. Si veamos el gráfico detrás de este punto, es como los gráficos que hemos visto, pero lo que estoy proponiendo que hagamos un planning de escenarios por aeropuerto y hacemos perfiles de, pues aquí veamos, a ver, mi cursor, aquí vemos la situación para este terminal. Eso es un terminal genérico, pero veamos cuál es la situación pre-COVID, veamos cuándo
tocamos fondo y luego a partir de eso y usando la analítica que hemos hecho previamente, formulamos unos escenarios. Aquí en rojo sería pues el escenario peor, un escenario mediano, un escenario optimista basado en la información que hemos analizado. Entonces, decir que a lo largo del tiempo y con el crecimiento de pasajeros, ¿qué podemos esperar en cada momento? Estamos hablando algo de los próximos 12 meses, ¿no? Bien, ese playbook de escenarios específicos es el punto que vamos a usar en el punto 3 para establecer una serie de programas en cuanto a espacios y operaciones relacionados con cada uno de esos escenarios. Quiero decir, en el escenario, si estoy, por ejemplo, si estoy en octubre y si estoy mirando mi escenario pésimo, pues mi escenario pésimo me da un flujo de pasajeros. Para ese flujo de pasajeros, ¿qué debería estar haciendo? Pues yo debería tener muchos menos, voy a darles un ejemplo, máquinas de ERP, de seguridad. En vez de tener 8 máquinas de ERP, voy a tener 4 y el resto los voy a guardar y usar el espacio para distancias, sanas distancias. Bien, pero ¿en qué momento ese escenario no me sirve? Eso también está disparado por un flujo de pasajeros. ¿En qué momento debo de volver a traer 2 o 4 de esas máquinas de ERP y reducir mis distancias entre personas? Todo eso es la relación entre los escenarios que hemos planificado y las operaciones y configuraciones de espacios que está acorde con cada uno a lo largo del tiempo. Los puntos de disparo que menciono aquí, os doy un ejemplo. ¿En qué momento de flujo pasajero me hace contener la sana distancia de 2 metros? ¿No? Entonces, eso ya de antemano debemos de tenerlo programado porque la planificación hace que ya sabemos cómo reaccionar en cada caso. No podemos aplicar las medidas de forma aleatorias, ¿no? Punto 4, vamos a entonces ejecutar de una forma escalado y faseado los programas con el gradual crecimiento de los flujos de pasajeros, ¿no? Todo esto, pues vamos a poner en marcha entonces lo que hemos planificado aquí con un continuo análisis junto con nuestros consultores de costo-beneficio. Y por último, eso nos hace que vamos a recuperar un nuevo modelo operacional. Es un modelo escalable y por ende nos va a beneficiar en ahorros de costos fijos y por tanto nos aporta un modelo más resiliente cara a futuro, ¿no? No es pensando en un consumo energético 24/7, ya podemos planificar el uso energético también acorde con los flujos, ¿no? Es importante siempre pensar que hacemos el dimensionado de nuestros aeropuertos según los flujos. En los momentos que esos flujos son cambiantes, tenemos pronósticas cambiantes, entonces nuestras soluciones también tienen que ser flexibles, con puntos de disparo diciendo, ahora sé que me ha aumentado un 10% el flujo de pasajeros, pues entonces yo puedo usar un 70% de mis mostradores de documentación, puedo regresar en vez de 4 a 6 máquinas de ERP y así programamos nuestra recuperación. Muy bien. 5 claves para lo que es importante para sostenible. En primer lugar, si estamos en una situación cambiante, no puede haber ni planes ni compromisos fijos. Los compromisos también tienen que ser cambiantes y back-to-back en nuestro ecosistema. Back-to-back quiero decir, si yo estoy viviendo un momento de incertidumbre con mis flujos cambiando de forma pues casi semanales, todos mis compromisos y todas las medidas que adopto tiene que ser de la misma forma, back to back. Segundo,
la aplicas de forma aleatoria, solo hace que se traslada el problema en tiempo, así prolongando la incertidumbre. Es importante llegar a unos escenarios operativos, es lo que acabo de demostraros, ¿no? No podemos esperar, decir, es que otra vez me ha bajado el flujo de pasajeros, la demanda otra vez me ha bajado un 20%. Ahora debo hacer una serie de reorganizaciones dentro de mi terminal, pero esas cosas no lo hacemos un día para otro. Entonces tenemos que estar preparadas y saber en qué momentos tenemos que actuar, de qué forma. 3, pensar en soluciones fácilmente escalables y flexibles en configuración de espacios, procesos, operaciones en nuestras instalaciones y contrataciones. Las estrategias de inversión, eso es un punto importante, ¿no? También van a requerir de un alto grado de flexibilidad y fáciles de escalar. Menciono el tema de soluciones escalables. ¿No? Ahora mismo estamos viendo un poco de parálisis en cuanto a lo que es la inversión en el sector. Creo que es lo peor que podemos hacer, ¿no? Es un poco, pues no sé qué hacer, entonces no hago nada. Creo que no nos beneficia a nadie, porque si estamos viviendo una situación cambiante, si no estamos preparados, pues nos va a pillar desprevenido. Hablo de el diseño como para podernos escalar nuestras soluciones con esas dos ideas de escalables y flexibles. Necesito un poco calcar que eso se aplica a todo. Eso aplica a nuestras instalaciones actuales y eso aplica a nuestras instalaciones e inversiones futuras. Y por último, gestión de los desafíos inmediatos no debe de obstruir la visión de una resiliencia a largo plazo. Esto pasará, señores, eso también pasará. Volveremos a volar y debemos estar más fuertes para cuando ese momento pase. Entonces, por último, os hemos hablado, perdón, que estoy muy superado en tiempo, pero esa es la última. Lo que es la hoja de ruta, que antes hablaste tú, Eric, para mí son 3 pasos. Solamente hoy hemos hablado del primer paso, que es la recuperación planificada en el plazo de los próximos 6 meses, ¿no? Estamos hablando de planificar unos escenarios específicos para las particularidades de cada aeropuerto, reconfigurar nuestras operaciones, instalaciones en consecuencia a esos escenarios y asegurar el pasajero que estamos haciendo todo lo posible para garantizar su seguridad. Eso para mí solamente es el nivel 1 en cuanto a la recuperación. El nivel 2 tenemos que también pensar en, pues para mí esa crisis nos han puesto un poco de enfoque en las fisuras que estamos teniendo o hemos tenido en el sector de aviación desde hace tiempo. Realmente, por ejemplo, el tema energético, que es pues el primer costo más grande de un aeropuerto después del personal, realmente tenemos que operar 24/7 con un uso energético a todo dar, todo el tiempo. Pues no wonder, entonces no es sorpresa que si así actuamos, nuestros márgenes de ganancias pues se menguan a lo mínimo. Hay que atacar esos problemas ya que tenemos una pausa y pensar de aquí en adelante cómo hacemos eso también de cara a medio plazo. Estamos hablando de los próximos 18 meses, escalable. Y por último, hay un campo grande para mí que no hemos explorado y parar de consolidar la resiliencia, y uno de los campos que pues os invito a explorar conmigo son los ingresos aeroportuarios alternativos. Muy bien, pues nada más que deciros quiénes somos. Somos el DAR Grupo de Empresas, pues llevamos 140 años de experiencia. Estamos casi en todo el mundo, como lo ven. Pues 19.000 especialistas, 311 oficinas en 60 países, pues tenemos
empresas especialistas en infraestructura, que sea aeroportuaria, que sea carretera portuaria. Somos ingenieros, somos arquitectos, somos project managers. Y pues nos encantaría, somos Engineering News Record, somos el número 9 mundialmente y estamos aquí para ayudar, asesorar lo que necesitan. Pues es importante que pensamos en esta línea, que la industria no podrá mantenerse una recuperación completa si nos unimos a soluciones a corto plazo. Hay que pensar un poco más allá que eso. Mil gracias y una disculpa por haber superado el tiempo. ¿No se escucha, Eric? Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Estas presentaciones han superado las expectativas. Quiero comentarles que hemos recibido muchas preguntas, sobre todo en nuestras redes sociales. Vamos a tratar de filtrarlas en aras del tiempo. La primera pregunta es para nuestro viceministro. La pregunta directa es, ¿cómo ve el futuro aeroportuario en función de la reciente apertura del país? Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, tenemos 27 aeródromos nacionales y 2 aeropuertos con calidad internacional. ¿Cómo veo la reciente apertura? Nosotros somos aeropuertos o hemos sido aeropuertos de horas pico. Esto implica que la conectividad aeroportuaria y de nuestro tráfico aéreo de pasajeros y de carga depende de los grandes operadores y de los grandes aeropuertos, como vamos a hablar Miami. Directamente es uno de los aeropuertos de conexión con el cual nosotros tenemos una interconexión a Europa y al resto de América del Norte. Desde Miami, nosotros trabajamos del aeropuerto de Miami, trabajamos pues básicamente las conexiones al resto de Estados Unidos. El otro que es secundario dentro de la Florida, pues es Fort Lauderdale, que también genera pues cierto tráfico de pasajeros principalmente. Este aeropuerto, lógicamente, pues igual que Los Ángeles, que también es otro vuelo en camino, el otro aeropuerto es el aeropuerto del Distrito Federal, de la Ciudad de México hoy en día, y el aeropuerto regional, vamos a decir, de conectividad con nosotros, pues son 2 aeropuertos, podría decir 3 aeropuertos, pero en importancia el aeropuerto de Tocumen en Panamá, el aeropuerto de Monseñor Romero en El Salvador, que es la base de TACA, y eventualmente algunos vuelos conectan directamente con vuelos que no vienen a Guatemala o al resto de Centroamérica, aerolíneas de bajo presupuesto de pasajeros que aterrizan en Liberia, Costa Rica y en San José, en Juan Santa María de San José de Costa Rica. Esta situación nos deriva a que la reactivación económica del sector o del subsector aeronáutico viene derivada de cuando empiezan las aerolíneas de pasajeros, la de carga no ha parado, pero de pasajeros, las aerolíneas comerciales, a abrir su espacio, o abrir no su espacio, sino abrir sus operaciones. Por eso mencionaba yo, empecemos por el principio, y por ahí alguien mencionó de que cuántas aerolíneas han quebrado, y ya John nos mencionó algunas. Hay un proceso pues de varias, y yo les pediría que esa información pues está directamente en internet ya. De hecho, CNN ayer, Gabriela Frías estaba hablando de este tema también con Volaris, con Enrique Beltranena de Volaris, y el tema básicamente es: si nosotros no hacemos las obras necesarias dentro de la planificación que teníamos para un crecimiento que, como John lo mencionó, era un crecimiento sostenido del sector, cuando el sector se recupere, de todas maneras vamos a necesitar esas obras. El efecto inmediato pues es darle trabajo a la gente, porque la empresa, la entidad de construcción o la actividad de construcción genera una actividad económica derrame que se va hacia las otras actividades o a los otros subsectores. Genera comida, genera transporte, genera recursos, genera banca, genera, en fin, vestido,
herramienta, importaciones, etcétera. Por eso el subsector de construcción en este caso es clave para la reactivación económica. ¿Cómo veo yo este tema? Pues lógicamente concentrar nuestros esfuerzos en lo ya planificado. Nosotros estamos viendo que cuando se reactive la actividad aeronáutica regional, que creo que por ahí viene el tema, volarán interregionalmente algunas aerolíneas, las que mencioné, Volaris, Copa y Avianca, que ha mencionado que va a volar en septiembre, y Dios mediante esperamos de que solventen su tema financiero, que es un tema delicado, se declararon en capítulo 11, y las demás que eventualmente puedan irse recuperando o transformándose. No debemos dejar de lado también que nosotros tenemos aerolíneas de mediano tamaño, como TAG, que pueden eventualmente aprovecharse de ese vacío o complementar ese vacío de actividad comercial que inmediatamente las otras aerolíneas grandes que por costos de operación no vayan a abarcar ese sector. Ese es yo diría, el esquema o lo que se está viendo de expectativas. Sin embargo, también no hemos tocado el tema de cuáles son las proyecciones de las grandes aerolíneas que vienen de los aeropuertos de conexión. American Airlines, Delta Airlines, United, que les digo, ha estado conectando el aeropuerto con vuelos humanitarios, que es lo que básicamente se ha estado saliendo y entrando de Guatemala, los vuelos humanitarios manejados por United, en cierta frecuencia, yo no diría diaria, pero sí con cierta frecuencia, un día sí, un día no, o cada 3 días, ha sido esa frecuencia. Esto genera una oportunidad eventual que pudiera pues generar una reactivación o una proyección de reactivación del sector para el tráfico comercial de Guatemala. Los aeródromos son 27, como les mencionaba. Después de estos 3 principales, pues están los secundarios, como pudiera ser el aeródromo de Retaluleu, que le podría dar vida a un sector donde turísticamente se depende, como es Retaluleu, el Mundo Mágico y los parques del IRTRA. Xela, el aeropuerto Quetzaltenango, que es importante. Y cuando empezamos a hablar del altiplano, el 67% de la población está en el altiplano. Eventualmente también Huehuetenango, el aeropuerto en Quiché, tenemos 2 aeródromos y empezamos todo el mundo a pedir también nuestro espacio. El segundo aeródromo, que aparte de los 3 que había mencionado y de Retaluleu, pues es el de Puerto Barrios. Y de ahí empezamos alguien me mencionaba el aeropuerto de Esquipulas, el aeródromo de Esquipulas, por ser un lugar de turístico, pero también de importancia económica, porque ahí hay una región cafetalera y de mucha producción agrícola. Pero así es como lo estamos viendo. En este momento es enfocarnos sobre nuestros aeropuertos principales, sobre los que teníamos la inversión planificada, con esto generar empleo, reactivación económica y reactivación económica a través de la generación de empleo en la construcción. Pero también estamos viendo el tema de que hay un efecto que lo hemos hablado con Eric, y es el efecto de la inducción de tráfico. Yo quiero que se pongan a pensar ahorita ustedes en la inducción de tráfico, y yo sé que las estadísticas que John nos mencionó, pues son frías y los números son fríos, pero yo quiero que veamos lo que nos pasa en el viceministerio y en otros viceministerios cuando construimos una carretera donde había un camino de mulas, como decimos. La gente muchas veces dice, ¿cómo construyen en ese lugar un camino o una carretera si no pasan carros? Claro, ahí pasaban mulas. En el momento que se construye la carretera, el crecimiento es geométrico. ¿Por qué? Porque el primer día es el crecimiento del 100%. El segundo día pasan 2 carros, al tercer día pasan 3. Y miren, no les cuento, a los 60 días, 80 días, ya hay iglesias, escuelas, y más de alguna persona se le ocurre ponerle un túmulo, un pompo, un policía muerto, como le dicen en algunos países de Centroamérica y América Latina. Empiezan a ponerle obstáculos a esa carretera porque ya hay demasiado tráfico o hay gente que camina demasiado rápido. Eso se llama inducción de tráfico.
Yo lo viví con Convex. Tuve el honor de participar en la ejecución del proyecto Convex. Cuando nosotros nos dieron una bodega, esa bodega era, no se imaginan, era prácticamente chatarra. Miren ahora cómo está Convex. 27 frecuencias al mes, ahora son 27 frecuencias semanales. Y lo mismo está pasando con el aeródromo San José. La gente dice, están locos, ¿cómo quieren hacer eso allá? Señores, cuando se tenga ese aeropuerto, van a llegar aviones y van a aterrizar aviones y van a empezar a buscar la forma de que también los pasajeros salgan de ahí. Eso es una inducción. ¿Por qué? Porque nuestro país necesita infraestructura para crecer. Y eso es uno de los temas que nos trae siempre a nadie, y son ese tema de las alianzas público-privadas. Yo me quedo ahí, Eric, no sé si con eso contestamos la pregunta. Excelentísimo, de hecho, pues la verdad, estos temas son bien apasionantes, de hecho conocemos muy de fondo a nuestro señor viceministro y él sí se apasiona con el tema y estamos, por eso, él nos está acompañando en esta noche. Tenemos otras dudas, de hecho siguen entrando más preguntas, por ejemplo, tenemos una pregunta para John. Básicamente, en este tema que él mencionaba de qué medidas se pudieran adoptar para recortar el tiempo de la recuperación, entendemos esto que se hablaba de los aeropuertos domésticos, por ejemplo, pero en el caso de Guatemala, ¿qué recomendaciones o en el caso de la experiencia latinoamericana, qué medidas podrían implementarse entendiendo en este tema de que se hablaba de la planificación, cómo podríamos hacer, qué podría hacer Guatemala para recortar este tiempo de recuperación, considerando de que se habla de que estamos derivados con encontrar la cura del COVID, etcétera, pero ¿qué pudiéramos hacer para lograr que esa reapertura para las aerolíneas se pueda hacer en menos tiempo? Bueno, nosotros a nivel mundial hemos diseñado un protocolo de bioseguridad que se llama CART, el Takeoff Guidance, que es IATA, ALTA, OASI, ASI, y básicamente nos da pues una cierta estructura de cómo deberíamos escalonarnos, especialmente pues para evitar temas y controlar el tema de bioseguridad. Y ya desde la parte de la reactivación económica, particularmente, pues como lo mencionaba, tenemos, este es un momento de gran preocupación para la industria, pero pues también es un momento de oportunidades. Y las oportunidades pues vienen atadas, bien sea de inversiones y particularmente de un poco de certezas y movimientos hacia adelante. Entonces, si miramos Europa, por ejemplo, con la apertura de los mercados domésticos, ya empiezan a crecer, ya empiezan a generar tráfico y esto empieza a dinamizar las economías. Tenemos los casos de Asia-Pacífico, donde ya pues se han venido estabilizando las tendencias. Y tenemos casos en la región, como lo mencionábamos. Básicamente, Ecuador tomó la decisión de abrir sus fronteras el 1 de junio y Perú el 15 de julio. Entonces, pues, va a abrir su mercado doméstico. Esto básicamente empieza a generar movimiento, empieza a generar rotación. En cuanto a lo que estaba diciendo el viceministro, estamos parcialmente de acuerdo, por lo menos desde nuestra perspectiva. Y sí es claro, hay partes de demanda que son inducidas, totalmente de acuerdo. Pues claramente siempre dicen, pues es que no había un aeropuerto, entonces la gente ni siquiera consideraba llegar en un avión. Versus, pues si hay un aeropuerto y hay una aerolínea que presta ese servicio, pues la gente lo va a considerar. Y particularmente en la región, en Latinoamérica, tenemos esos temas geográficos, como mencionaban, parte por nuestra historia, donde nosotros simplemente hicimos una transición un poco más rápida. Nunca tuvimos los ferrocarriles suficientes, nunca conectamos el país a partir de eso, sino nos movimos hacia otras etapas. Y pues obviamente el apoyo del gobierno es fundamental, especialmente desde el lado de las aerolíneas. Claramente apoyamos tener la infraestructura, tener todo listo, los aeropuertos, pero también necesitamos claramente ayuda, especialmente de las aerolíneas que están en temas delicados financieramente hablando. Es un momento grave, somos un negocio de riesgo por precisamente el tema de nuestra estabilidad financiera en este momento.
sin tener demanda, con las demandas casi en cero, solo lideradas por vuelos humanitarios y algunos porcentajes de carga, las que todavía pueden seguir operando carga. Entonces, sí necesitamos ayuda gubernamental en ese sentido. Necesitamos restablecer la confianza de los pasajeros, eso es de los pilares más importantes, y necesitamos trabajar en conjunto, de la mano de los gobiernos, de la mano de los aeropuertos, de la mano de todo el sector en general, para de esta forma poder recuperarnos rápido. Ese sería como nuestro approach. Muchísimas gracias. Tenemos también una pregunta para Shamala. Es un poco compleja de contestar, pero es en función de la práctica internacional, el conocimiento que ustedes han tenido en relación a los aeropuertos. ¿Qué capacidad ve en los países de la región latinoamericana para ponerlo en funcionamiento? Esto es en función de decir, pues ha costado mucho llegar a estas tecnologías donde a puras penas ya a veces en los aeropuertos tenemos estos lectores del pasaporte, etcétera. ¿Cómo lograr llegar a esas tecnologías? Y que pues evidentemente de repente va a impactar en el costo del pasaje, porque implementar esto lleva eso implícito, pero ¿ve usted de que en la región latinoamericana lo podríamos lograr? ¿Qué retos tendríamos que solventar? Y si es algo viable y total, es la nueva realidad, ¿cómo lo podríamos hacer? Bien, yo contestaría que no tengamos miedo a la tecnología, ¿no? A mi edad también yo tengo este pecado un poco, pero no tengamos miedo y la tecnología no necesariamente tiene que estar importada. Dentro de los países latinoamericanos hay suficiente inteligencia para desarrollar esas tecnologías dentro de los países. No hace falta ir fuera. Estamos hablando, y en mi presentación estaba hablando de todo el sistema de contactless, de sin contacto. Estamos hablando de una tecnología que conlleva sensores, kioscos y software, ¿no? Realmente no es más que esto. No tenemos que irnos a hacer pues, las medidas biométricas. Hay otras formas de hacerlo, pero la tecnología no debemos de tener miedo a ello y no debemos necesariamente mirar afuera de nuestros países para buscarlo. Y entendemos, es más sencillo que pensamos y a todo caso, antes de tomar la decisión de adoptarla o no adoptarla, debemos siempre hacer unos análisis de costo-beneficio, siempre. Bueno, pues muchas gracias y a toda nuestra audiencia también le agradecemos mucho. Siguen ingresando más preguntas, pero no queremos robarles más tiempo a todos ustedes porque, como ven, este evento se ha alargado, pero ha sido por la calidad de la información. Créanos de que siguen entrando muchas dudas, temas importantes, por ejemplo, cuándo van a empezar algunos otros aeropuertos, el costo que ha sido implementar esto, cosas que hemos ido viendo en las presentaciones, pero pues lamentablemente el tiempo se nos corta y agradecemos en esta noche a los panelistas que en este caso nos han dado todas estas señales de hacia dónde se debe orientar el futuro de la aviación, que es tan importante para en este caso para el Producto Interno Bruto de nuestro país, que vemos de que es una gran posibilidad. Se hablaba mucho de que a reactivar los vuelos comerciales ya vamos a poder ingresar incluso más carga, como hablaba también el señor viceministro y yo, y también pues este tema del diseño en el cual tienen que tener los aeropuertos es algo de que lejos de tenerle este temor tenemos que incorporarlo porque es la nueva realidad e incluso va a ser más eficiente los aeropuertos. Anteriormente se tenían esas medidas para hacer menos tiempos de espera, para evitar esto de las grandes colas y que solo una persona en el counter nos atendiera. Hoy va a ser por unas medidas sanitarias y continuará siendo de esa manera. Pues yo siempre, como he dicho, en el futuro hemos visto hasta en películas que hay lectores de huella, lectores de pupila, etcétera. Todo esto lo iremos viendo, ya se está acercando el futuro, ¿verdad? Entonces, estamos muy contentos de haber podido contar con ustedes, de haber aprendido en esta noche tanto de este tema aeroportuario. Les agradecemos y agradecemos a todo el público que nos estuvo siguiendo. Tuvimos pues audiencia llena en el Zoom, en el Facebook también, y entonces agradecemos las preguntas. A los que no alcanzaron a alguna respuesta se las haremos llegar más adelante. Las presentaciones las estaremos compartiendo con el público que se inscribió. Muchísimas gracias a todos ustedes, a nuestros panelistas que se tomaron el tiempo. Muchísimas gracias y feliz noche a todos.
Un placer, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un honor haber compartido el panel con los señores Shyamala y con John. Estamos a las órdenes. Nuestro vicedespacho está abierto 24/7, de manera que a la orden. Muchas gracias, señor Díaz. Hasta luego. Muchas gracias, viceministro. Feliz noche. Que estén muy Gracias bien. a Feliz todos. noche a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.